Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y hoy, como estaréis viendo en el título del vídeo, vamos a hablar no de libros, sino de podcasts que estáis viendo ahí detrás. Así que si queréis saber cuáles son los podcasts que escucho y si os los recomiendo y de dónde son y de qué hablan, pues quedaos que os cuento todo. Bueno, ya habéis visto que he girado así, normalmente grabo más para este lado de aquí. Hoy me pongo un poco más, que voy a girar incluso hasta la silla, un poco más para acá. Y es que me apetecía que saliera esto que he encontrado, que al final es un vídeo de YouTube, del cual os voy a dejar abajo la información en la cajita, porque es para música de podcast. Pero mira, me ha gustado así el fondo, que ya sabéis que yo voy buscando cosas. Intentaré a partir de hoy ir dejando los links abajo y ya está, ya os lo he contado. El caso, hoy voy a hablaros, como os decía, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 podcasts, 8 que escucho y que me gustan mucho, que los disfruto un montón y que, bueno, pues, ¿por qué no? Voy a hablaros de ellos. Hay varios que estoy empezando a escuchar también. Haré una mención breve al final. Pero ahora mismo, ya os digo, los que más escucho y no me pierdo ni uno son estos. O ya se han acabado las temporadas y no me he perdido ni uno. Y pues bueno, entra dentro de la temática que a mí me suele gustar. Hablan de libros, hablan de criminología, true crime, que ya sabéis que a mí me gustan mucho. Como os digo, al final de todo os haré unas menciones especiales a algunos en concreto. Así que no me enrollo más y empezamos. El primero del que os voy a hablar, dado que esto es un canal al final de libros, bueno, es de libros, de series y también de podcast, pero al final el 90% del contenido, el 80% del contenido que tengo en el canal es de libros. Y hay un canal que habla de libros, es un canal, un podcast, es un podcast semanal, es un podcast que descubrí no hace mucho, dado que ella se puso en contacto conmigo y además con Jen y María de Books and Tea para hacernos una pequeña entrevista y pues hablar de las booktubers y demás, que me hizo muchísima ilusión encontrármela. Desde entonces prometo que escucho todos los podcasts, he escuchado los anteriores, los previos, todos, estoy al día. Y el podcast del que os hablo es este que os aparece por aquí, que se llama ¿Qué libro podcast? Lo lleva Elena Chorens, que es una asturiana que, vamos, no puede ser más maja y más salada ella. Es una chica que es periodista y, bueno, pues habla de la literatura. Además tiene un perfil de Instagram, donde también nos habla de libros, los libros que va leyendo, los libros que recomienda y también muchas otras curiosidades, como por ejemplo cómo se le pone el precio a los libros y otras curiosidades así que a mí personalmente me llaman mucho la atención. He de decir que la de los libros sí que lo sabía, pero hay otras como por ejemplo cuando un libro tiene edición bolsillo. ¿A que eso no lo sabéis? Pues Elena os lo cuenta. Tiene en su podcast, que vamos a lo que íbamos, programas donde nos habla de libros, pues como puede pasar en los vídeos de YouTube, lo único que ella lo hace en formato podcast, pero además hace muchas entrevistas. Ya no solo hablando con un escritora hablando de un libro, sino nos da recomendaciones y de libros que a lo mejor no habías escuchado hablar, pero que en cuanto la escuchas, pues eso, te llama mucho la atención. Véase, y de esto tengo que grabar un vídeo, porque es que tengo que grabarlo. El otro día estuve en Oviedo, que por cierto, a ver si un día voy y la conozco porque me haría muchísima ilusión. Y Elena, recomendó justo ese viernes el libro de Carme Chaparro, el de Delito. Hizo un programón hablando de este libro, que es que, os diré que lo primero que hice fue ir el sábado a la librería a la Casa del Libro de Oviedo para comprarme el libro. O sea, con eso yo creo que os lo digo todo. Elena es un amor, como os digo, no dejéis de seguirla tanto en Instagram como en su podcast. La podéis encontrar tanto en iVoox como en Spotify. Y abajo os voy a dejar los links de ella y de los que os voy a hablar a continuación, de sus perfiles o de cómo encontrarlos y demás. Por favor, hacedme caso, que vale mucho la pena. Del siguiente que os voy a hablar, y yo creo que me voy a ir, sí, porque este era el único
en el que se habla íntegramente de libros, ¿vale? Así que el resto pues va a ser de diferentes temáticas que a mí me flipan, como son la criminología, ¿vale? True crime, criminología son dos facetas que a mí me encanta leer, me encanta escuchar, me encantan los documentales, me encanta, soy así de perturbada, de loca, llámame X, pero me encanta. Esta rama la disfruto muchísimo y tengo varios podcasts que os voy a recomendar para que, si os gustan tanto o más que a mí, o os llama la atención, o queréis empezar a meteros en este mundillo, que os paséis por allí para echar un ojo. El primero es Mimicidios. Mimicidios nace del canal Mimi XXL. Miren Jaurne es la conductora de este espacio que, pues eso, antes en su canal de YouTube cada X tiempo hacía un Mimicidios, ¿vale? Que lo que hacía era, mientras se hacía, como dice ella textualmente, una cara nueva, nos hablaba pues de algún caso, algún crimen, etcétera, etcétera. Nos contaba, nos iba narrando un crimen o algún suceso, en el 90% de los casos en Estados Unidos, ¿vale? Allí hay tela que cortar para muchos programas. ¿Qué pasó? Tal bombazo dio esta chica con los Mimicidios, porque es que miren, se explica, vamos, a mí me flipa, me emboba, o sea, me encanta cómo explica los crímenes, bueno, en general todo, ¿vale? Los story times, todo, me encanta cómo habla, pero cómo explicaba las historias era brutal. Entonces, los de Podimo, que son muy avispados, se dieron cuenta de que esta chica tenía filón y le ofrecieron un espacio que se llama Mimicidios en Podimo. Y bueno, pues no sé si he dicho Podium Podcast, es Podimo, Podimo. El caso es que tiene allí una temporada, creo, iba a grabar la segunda, o ya, bueno, no sé, tiene unos cuantos programas. Ahora también está Mimi con otro que se llama Te hago unfollow, pero ese sinceramente no lo he escuchado mucho porque yo me voy a lo que conozco y no tengo demasiado tiempo. Pero yo os hablo del que conozco, que es Mimicidios, que os están apareciendo por aquí, y abajo os dejo los links. Recordad que también os voy a dejar un link para que os podáis hacer de Podimo. Vais a tener 3 meses gratis para escuchar lo que queráis dentro de lo que ellos ofrecen. Tienen, bueno, libros, tienen podcasts, tienen estos que os recomiendo y muchos más. Y bueno, pues si os queréis pasar por allí, abajo, como os digo, os dejo un link. Y ya está. También tenéis uno para Audible, pero bueno, del de Audible hablaré luego. Otro podcast de True Crime, en este caso nos vamos a Audible. Digo Audible porque yo lo escucho allí. Y ahora os cuento. Carles Porta, ya sabéis que para mí es un periodista, creo recordar que es periodista, es una persona que es para mí referente en el mundo de la criminología, de los crímenes, de la, digamos, la parte de sucesos, ¿vale? Carles Porta yo lo escucho por 2 vías. Carles Porta lleva en la televisión catalana y también en, bueno, por podcast, tanto en iVoox como en Spotify, un podcast de True Crime que se llama Crims, como el programa de televisión. Bien, vale. ¿Por qué ese no lo recomiendo? Sí lo recomiendo, Laia, o sea, no digamos que no, però és en català, únicament està en català. Si vosaltres enteneu el català, doncs jo us recomano que us passeu tant per podcast de l'iVoox o de l'Spotify, que us passeu per allà i que li doneu una, més que una ullada, un cop d'orella, ¿vale? I que proveu. Si us agrada, doncs quedeu-vos allà, perquè penso que és un programa a la setmana, més o menys, i la veritat és que estan fenomenal. A mi m'ha encantat i Carles Porta, ja us dic, per mi, en el meu cas, és un referent. Pero si no sois catalanoparlantes y no habéis entendido un carajo de lo que os he contado, a no ser que hayáis leído los subtítulos que yo me habré currado y os habré dejado, también podéis escuchar a Carles Porta en Audible, en otro programa que se llama ¿Por qué matamos? ¿Por qué matamos? Está creado por la factoría True Crime y, bueno, True Crime Factory, y bueno, pues también lo lleva él. Hay 3 temporadas, si no recuerdo mal, y están todas en Audible. También nos va a contar casos tanto de España, se centra en este caso más en crímenes y sucesos en Cataluña, pero también los hay de fuera, ¿vale? O sea que no solamente se centra en casos de Cataluña.
aunque sí la mayoría, como os digo. Pero la verdad es que Carles Porta narra de una manera estupenda, a mí me encanta, a mí me engancha, vamos, los programas se me hacen cortos y yo os lo recomiendo infinito. Además tiene una banda sonora que a mí me tiene enamorada, no la voy a poner porque si no me desmonetizan el vídeo, pero de verdad os lo recomiendo infinito. Y sin salirnos de Audible también tenemos un programa que se llama Hablas Miedo, de Mona León Siminiani. Es que tengo que mirar el título, o sea, el apellido, porque yo y los apellidos a veces nos vamos allá. Esta mujer tiene una voz, o sea, no la tiene bonita, vamos a ser sinceros, pero atrapa, o sea, tiene una voz que atrapa. Si puedo poner solamente el principio de alguna manera, os lo pondré, si no, perdonadme si no pongo el corte, y por favor abajo os dejo el link para que vayáis a escucharlo. O sea, qué maravilla es esta, o sea, qué voz, qué señora. También nos va a contar casos de criminología y es una auténtica maravilla. O sea, bueno, también la vais a encontrar en Audible. Y pues a no ser que yo me esté colando, que en el caso de que me esté colando os aparecerá por aquí un cartelito que ponga "te has equivocado" o "entrará a la raya del futuro", pero yo creo que es un podcast que de momento no tiene actualización, tiene 2 temporadas, recuerdo, y es brutal. O sea, es un podcast que yo os recomendaré forever and ever. No es como el de Carles Porta, sino que hay algunos casos que están recreados, o sea, es ficción sonora y es brutal. Cambiamos de tercio por el momento y nos vamos a ir a otro podcast que nos vamos a volver otra vez a Podimo. También lo podéis encontrar en YouTube. Y es un podcast de entrevistas, de pasarlo bien. Además son podcasts de 30-40 minutos, a veces un poquito más porque se les va un poco lo que viene siendo la perola. Y es el de Poco se habla, de Chuso Jones y Ana Brito. O sea, hola, Ana Brito la tenéis que seguir en Instagram porque no puede ser más maravillosa, pero es que Chuso también te ríes una jarta. Y es que los invitados que traen son brutales. Es un podcast que va por la 2ª temporada y ha tenido invitados tales como Leticia Sabater, Aramis Fuster, Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana, Antonia Delate, vamos, Mar Flores estuvo hace poco y otras muchas y otros muchos. Yo de verdad que es un podcast que bueno, yo a Ana Brito la seguía muchísimo, me gusta mucho, me río mucho con su contenido en Instagram. Chuso también lo sigo, pero no sabía yo si entre los dos iban a tener ese feeling que yo busco en un podcast, porque a mí los podcasts son o de, como diría mi compañera de trabajo, o de mata-mata o de reírte que te mueres. Ella diría aprender, pero bueno, o te enseñan o te matan, dice ella. Pues yo es o te ríes o te matan, o te matas, o de matar. Bueno, eso, que me lío. El caso es que escuché el primer programa así, bueno, el primer programa, uno de los programas así de, pues vale, y es que van ganando con los programas, o sea, qué pasada. Yo lo paso súper bien, además se meten en cada jardín que no queréis ni saber. Bueno, sí, queréis saberlo y escucharlos. Si los seguís por YouTube, luego durante la semana van poniendo pequeños cortes y yo los sigo, estoy suscrita al canal que os dejo abajo, y además de ver el programa entero porque me lo paso pipa, que creo que son los domingos, los cuelgan los domingos, del resto no os he dicho nada porque no estoy segura o no me acuerdo directamente. Elena Chor en sí son los viernes y en este caso Poco se habla son los domingos, pero bueno, entre la semana te van dando pildoritas y es que o sea, me las trago todas. Aunque yo he visto el programa, me lo disfruto igual, me lo gozo igual y me río un montón. Si queremos un podcast que sea más sesudo para aprender, pero sin dejar de divertirnos, os recomiendo La Señora del Arte de Sara Ruballo, que la podéis conocer porque antes tenía un canal de YouTube, que creo que todavía está en activo, pero no os hablo 100% seguro, que se llama La Gata Verde. Además, durante el confinamiento, Televisión Española, la 2 en este caso, puso alguno de sus vídeos y bueno, yo flipaba cuando encendía la tele y la veía ahí en pantalla gigante sin ponerla yo en YouTube. El caso es que Sara Ruballo es una historiadora de arte que tiene mucho arte y que además te cuenta cosas combinándolo con curiosidades y aprendes un montón. A mí la historia del arte también es algo que me llama mucho la atención, me llama cuando pasa como la historia.
me llama cuando me lo explican bien. Entonces, si me lo explican bien, pues a mí me gusta. Y bueno, pues es otro de esos podcasts que os recomiendo si os gusta la historia del arte, si queréis aprender más sobre historia del arte, si queréis conocer curiosidades de algunos pintores o escultores y bueno, pues un montón de cosas súper interesantes. Vuelvo a decir, abajo os dejo el link al podcast. Está en Podimo, pero también os voy a dejar el link a su canal de YouTube, por si queréis ir a echarle un ojo, porque los vídeos es que no tienen desperdicio. Yo me los he tragado todos. Y bueno, el penúltimo podcast del que os quería hablar es otro que también me llama muchísimo la atención, que tiene a veces que ver con libros, pero otras muchas veces no. Igual es por los... esto os lo diré. Las personas que lo conducen, que son Elizabeth Benavent, Beta Coqueta, la escritora de Valeria y demás, y Holden Centeno, que son súper amigos y se nota muchísimo cuando escucháis los podcasts. No estoy segura de si hay más temporadas. Yo he escuchado las que hay en Podimo y la verdad es que me ha encantado. O sea, Elizabeth Benavent es una tía que a mí me cae fenomenal. Y yo creo que muy mal lo tiene que hacer en la vida como para que yo la cancele o le tenga un poco de tirria. A mí me encanta me encanta leerla, tanto en su faceta en Instagram como sus libros, pero es que ahora también me encanta escucharla. Así que me he hecho fan incondicional de lo que viene siendo Elizabeth Benavent. Y la combinación con Holden Centeno es que es... ¿para qué quieres más? Es maravilloso. Así que es otro de esos podcasts que yo os recomiendo. El que más me gustó es uno del que hablaban de bueno, pues las adaptaciones de libros a series. No sé por qué sería. Y muchas de esas cosas que la verdad es que están súper bien. No sé si os he dicho el nombre, pero se llama Más allá de la M30. De todos modos, pues va a salir aquí el cartelito desde hace un buen rato. Y por último, pero no menos importante, porque lo bueno se deja para el final, como los postres, os voy a hablar de un podcast que empezó su andadura hace nada. Cuando estéis viendo este vídeo hará 15 días, o sea que tendréis 2 programas. Para mí hace ahora mismo solo un programa, ¿vale? Todavía estoy esperando con ansia y ganas el segundo, y es Instant Copy, que es el podcast de mi queridísimo amiguísimo Mikey, ¿vale? De Miquel Fernández, del canal Mikey F, y su chico Bryce. La verdad es que yo los conozco a los dos personalmente, he compartido un par de tardes con los dos y es que son una pareja fetén. O sea, a mí me flipan los dos, la combinación que hacen, el cómo se hablan, las conversaciones que tienen. Bryce, que parece tan calladito, pero luego ya veis que en el podcast que de calladito nada. Y bueno, llevar eso al podcast ha sido explosión. Me ha encantado. El podcast, de momento, por lo menos el primer capítulo, han estado hablando pues de cosas que les gusta de Corea y Japón, porque al final Instant Copy, como bien dicen en el podcast, significa café instantáneo, si no recuerdo mal, en coreano. Así que os lo digo todo. Van a hablar de café, van a hablar de K-dramas, de K-pop, de BLs y todo eso. Si no sabéis qué es, escuchad el podcast porque Bryce lo explica perfectamente. Hace de traductor de Mikey como a la perfección. Y ya os digo, tienen una compenetración, una manera de hablarse, una manera de contestarse, unas conversaciones que la verdad te mantienen súper enganchada. Y bueno, pues 1 hora duró, pues yo es que me lo fumé, o sea, el tiempo pasó, obvio, pero me lo pasé tan bien, lo escuché, me reí tanto, que bueno, que yo os lo tengo que recomendar, vamos, o más. Y ahora quería hacer unas menciones especiales, y aquí me voy a apoyar un poquito de lo que viene siendo mi lista, bueno, mi lista no, mis suscripciones, porque hay algunos que igual se me piran un poquito. Del primero que os quiero hablar es de un podcast que hace mucho que acabó, estaba en Podium Podcast, no sé si seguirán haciéndolo, pero juraría que no. Se llama Negra Criminal y es un podcast, otra vez con un libro, es lo que tiene, estoy más acostumbrada a hablar de libros. Es un podcast que nos va a hablar de, bueno, pues de criminología, obviamente. También participa Mona León Siminiani y bueno, pues va a recrear lo que viene siendo crímenes, pero bueno,
una maravilla, una fantasía. Desde, no sé, hay uno que creo que era del asesino de la baraja, del crimen de Puerto Rico. O sea, yo creo que el que más me ha impactado de todos los que hay es el del crimen de Puerto Rico. O sea, por favor, si no habéis escuchado nunca Negre y Criminal, es que es para escucharlo porque es maravilloso. También tengo que hacer mención especial a un... es que no llega a ser podcast, por eso lo he puesto en este lado, pero tampoco me lo pierdo. Y es que en Onda Cero, en el programa de Julia Otero, los lunes, porque antes eran los martes, ahora son los lunes, hay un pequeño espacio que se llama Territorio Negro, donde participan, os lo diré, Manuel Marlasca y Luis Rendueles. Y allí pues hablan pues eso, de sucesos y cosas relacionadas con el territorio negro, ¿vale? Con la criminología, con las páginas las páginas negras de España, ¿vale? De muchos casos que suceden, que están pues un poco de noticias de sociedad. Vamos, pues esta parte, ya sabéis, que no me enrollo más porque ya sabéis perfectamente de qué va. El caso es que no puedo ponerlo como podcast porque no es un podcast en sí, sino que es una participación en un programa, pero luego se cuelga en iVoox, por lo menos en formato podcast, así que si queréis pasaros por allí luego y escucharlos, porque no podéis escucharlo en vivo y en directo, os voy a dejar abajo el link para que vayáis, porque lo que os digo, Marlasca y Rendueles son otros de esos profesionales como la copa de un pino que yo tengo como referentes en la vida en general y en la criminología en particular. Bueno, también os tengo que hablar de otro espacio que también está en la cadena SER en este caso, que es el de Nieves con Costrina, donde nos habla de cosas de historia, que se llama Acontece que no es poco. También son pequeños fragmentos, en este caso son 15 minutos, 20 minutos, donde nos explica con Costrina, Nieves con Costrina, con esa gracia que tiene natural, momentos de la historia, pues acontecimientos que han sucedido en nuestra historia, etcétera, etcétera. Es otro de esos podcasts que no os podéis perder, esos espacios que no os podéis perder, porque es maravillosa. También os voy a dejar abajo el link a iVoox, porque también tenéis que escucharlo. O sea, lo cuenta de una manera, con una gracia, y vuelvo a repetir, como dije el otro día en el vídeo del Mayo Histórico, que aprovecho, yo ya que estoy hablando de historia, pues le voy a hacer un poco de bombo, que ya sabéis que mi amiga Anita Lectora este mes de mayo está haciendo la iniciativa del Mayo Histórico, y os voy a dejar por aquí arriba el link al vídeo que hice el otro día, dándoos algunas recomendaciones de esto, o sea, de libros que quiero leer que cumplen este marco del Mayo Histórico. Bien, volviendo a la con Costrina, ya os digo, lo cuenta de una historia, de una manera, la historia que a mí me encanta. Ojalá mis profes de historia hubiesen sido, pues, tanto como Anita Lectora como Nieves con Costrina. O sea, hubiese aprendido historia, ya aprendí, porque la mía no era mala, pero ni a la altura del betún, chica. O sea, ni de coña, era como estas dos. Y ya por último, pero no menos importante, porque no puedo dejar de hablar de este podcast, es el podcast de Quién is Reading. ¿Quién is Reading? ¿Os pensabas que no iba a hablar yo de Quién is Reading? Vamos, voy a hacer aquí vamos a hacer un pequeño autobombo. Esther, de Esther is Reading, y una servidora, tenemos un podcast bisemanal, o sea, semana sí, semana no. Igual en algún momento de la vida esto cambia, pero de momento lo vamos a dejar así, donde hablamos de libros, pero de una forma pues muy de amigas. Es una conversación de amigas que hablan de libros y ya aprovechan y hablan, nos hacen recomendaciones, traen invitadas y invitados, y bueno, lo pasamos fenomenal. Es un podcast donde yo me divierto muchísimo, hacemos Esther y yo con muchísimo cariño, y que bueno, podéis encontrar todos los sábados, sí, sábado no, iba a decir todos los sábados, ojalá, pero no, sábado sí, sábado no, en nuestros canales de YouTube. Si nos queréis ver allí en vivo y en directo, nos vamos alternando, y si no, en iVoox y Spotify lo tenéis. Y ya vamos por la segunda temporada. Cuando escuchéis este programa, o sea, cuando estéis viendo este programa, no, cuando estéis viendo este vídeo, iremos ya por el capítulo 8 de la segunda temporada. Así que si no nos conocíais, si no sabíais de la existencia de este podcast, que ya que me extraña, pues tenéis ahí una retahíla de, pues eso, de programas para escuchar y disfrutar. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado. Decidme si vosotros también sois de escuchar podcast, dejadme abajo en los comentarios cuáles son los podcasts que escucháis, porque yo tengo alguno más, pero la verdad es que todavía estoy empezando a escucharlos y no quiero hablaros de ellos, porque estos son los que o ya se han acabado y he disfrutado infinito,
igual que el de Milenio 3, igual que el de Dex de Santiago Camacho, que de esos no os he hablado, pero también existen, y también podría haberles hecho una mención especial, pobrecicos míos. Iker Jiménez y Santiago Camacho también, para mí, lo mejor, me encantan. Y bueno, pues eso, si tenéis alguno más que me queréis recomendar, pues abajo tenéis los comentarios para hacerme todas las recomendaciones que queráis, que yo soy toda oídos, y nunca mejor dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os digo, si es así, no olvidéis darle a un gran like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía para formar parte de esta maravillosa familia. ¿Quién? Os dejo también abajo todos los links a mis redes sociales. Ya sabéis que donde estoy más activa normalmente es en Instagram. También os dejo los links para uniros a Quien Lee Premium o Quien Lee Plus, donde tendréis pues diferentes beneficios, como por ejemplo vídeos extra, como pues tendréis los vídeos con anterioridad, tenemos pequeñas lecturas conjuntas en petit comité, hacemos encuentros en Zoom, o donde sea, pero vamos, tenemos encuentros digitales y virtuales, y bueno, pues un montón de cosas. Hemos hecho una comunidad muy chula, nos lo pasamos súper bien, así que si os queréis unir, estáis más que invitados. Y por último, nada, deciros que también, como ya os he dicho, sábado sí, sábado no, tenemos un podcast en Quién is Reading. Os esperamos allí y esperamos que os guste un montón. Aprovecho y ya os digo, si tenéis algún tema del que queráis que hablemos Esther y yo, dejadlo abajo, que también nos quedamos las dos, ojo a visor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado un montón y que nos vemos muy muy pronto en el próximo vídeo. Un beso gordo y cuidaos. Chao. Ready.